Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Desde que se anunció el final en Nápoles, en todas las previas del recorrido siempre se indicaba lo mismo, peligro de caídas. Estaba cantado y ha pasado. Además, sobre un adoquín, vamos a decir que húmedo, gastado, con una curva 90 grados para poder tener la postal final, es decir, el encuadre perfecto de esa foto en Nápoles. Pero les ha salido rana la cosa y de nuevo una caída ha empañado el final de etapa del Giro de Italia y ha dejado en nada las posibilidades de los corredores que mejor se los hubiera dado este final de etapa. Se preocupan de muchas otras cosas, pero también estaría bien que lo hicieran de algo así como una curva adoquinada a 90 grados, sprint. Estaba cantado, incluso sin lluvia, estaba cantado que la velocidad con la que se llegaba a ese punto, los corredores, había una probabilidad altísima de que salieran volando, patinando. Y ha sido así. Mal, lo siento. Así no Giro de Italia. Hay que mirarlo. Es que no podían haber hecho el sprint 300 metros antes, que había una recta bastante buena para poder hacerlo y seguramente se hubieran ahorrado esta caída. Una caída que empaña, como digo, el final de carrera. Sobre la victoria de Davide Ballerini no hay que decir nada. Aprovechó a la perfección la situación y ahora pues os contaré todo lo que ha sucedido en esta sexta etapa. El perfil, ya lo sabéis, lo conté ayer, una cota de cuarta testimonial y todo lo demás pues preparado para llegar al sprint. Y en días donde hay poco que explicar, pues también hay noticias. Por ejemplo, Egan Bernal ya ha pasado cuentas de lo que le pasó en la cuarta etapa. Y os lo cuento porque yo creo que es interesante, sobre todo de cara a mañana. Dice Egan Bernal, está hablando de cuando se quedó descolgado, dice: fue una sorpresa, mi ritmo cardíaco estaba altísimo, sentía que me moría. Durante más de 20 minutos mi ritmo cardíaco superó las 190 pulsaciones por minuto. Ni siquiera me dolían las piernas, no sé por qué, ni siquiera me dolían las piernas, pero es como si un coche pisara el acelerador a fondo y revolucionara el motor así. Intenté seguir adelante y di todo lo que pude, pero llegué a mi límite y al final tuve que bajar el ritmo. Obviamente no es lo ideal, pero tampoco es nada nuevo para mí. Ya he vivido días así en mi carrera ciclista. No le doy demasiadas vueltas. Bueno, mañana vamos a salir totalmente de dudas de si ha sido, pues nada, una cosa totalmente puntual o mañana le pasa factura de verdad. Y antes de empezar la etapa, una nueva baja, la de Felix Egelhard, del Team Jayco Alula, que ayer pasó muy mal día y el equipo no lo ha visto en condiciones para salir hoy. Ha sido como un abandono preventivo. Una baja sensible, creo yo, para Ben O'Connor, porque era un corredor que le podía ayudar y mucho en los días de montaña. Y en el primer kilómetro, un intento de escapada curioso, el de Lennep Van Elber, que se va solo, abre hueco, pero viendo que nadie le acompaña, mira atrás, frena y se deja coger de nuevo. Le ha salido mal esa jugada. Después de 11 kilómetros se comenzará a formar lo que será la escapada del día. Se ha hecho por etapas. Primero han sido Edward Plancaer y Luca Bergallito del Alpecin, que han hecho lo que se suele hacer en estos días, como una escapada a dúo. Los dos han ido por delante. Lo intenta en primera instancia Manuel Tarozzi del Bardiani, pero en ese primer intento no podrá conseguir, pues eso, hacer el hueco suficiente y coger la rueda de los otros dos corredores. Lo volverá a intentar unos kilómetros después, justo cuando los dos corredores tienen un minuto sobre el pelotón, y esta vez sí que lo conseguirá. Se añadirán Mattia Weiss del Polti y Martin Masselucci de El Bardiani. A 109 kilómetros para el final se unirán los 5. Y curioso, a 104 kilómetros para el final, Edward Plancaer, viendo que ya su compañero Luca Bergallito tenía compañía, pues decide dejarse grabar por el pelotón y solo gastar las energías de Bergallito en vez de las suyas. A 89 kilómetros para el final comienza a llover. A 71 kilómetros la diferencia es solo de 30 segundos. Es decir, les han dejado pasar del minuto un poquito, pero no mucho más. Parecía claro que no les iban a dar mucha cuerda a los escapados. A 55 kilómetros deja de llover, se mantiene la ventaja en unos 35 segundos. A 48 kilómetros Manuel Tarozzi se lleva el sprint y con ello pues se pondrá al líder de la clasificación del traguardo volante,
que hasta ayer era Diego Pablo Sevilla, por tanto tenemos Bardiani controlando esa clasificación, y a 35 kilómetros los escapados serán capturados, pero ya se ha hecho el trabajo. Quizás le hubiera venido también a Manuel Tarot bien llegar al Red Bull kilómetro, porque así se lo podía haber llevado esos 15 puntos y aún hubiera ampliado más la diferencia en esta clasificación, pero no es así. A 22 kilómetros se llega, como digo, al Red Bull kilómetro bonificado. Filippo Magli para Bardiani se lleva el sprint. Ludovico Clesioli para el Polti, segunda posición. Y Lennep Van Ember, que estaba muy atento, consigue 2 segunditos. Y antes de llegar al sprint, quiero comentar una imagen que no queremos volver a ver. Y es la de un energúmeno que en una rotonda se pone a increpar a los corredores, haciendo como que los quiere empujar y darles una patada. Varios corredores le llaman la atención e incluso alguno le dan un empujón, pero el tío no se corta y empuja a un corredor de Soudal, le echa la mano encima a un corredor de Soudal. Por suerte no lo tira al suelo. Creo que esas imágenes deberían llegar a las autoridades porque se ve claramente quién es el tipo y que le pusieran como mínimo una multa que se le quitan las ganas de volver a hacerlo. ¿Os imagináis que en ese empujón tira al corredor y provoca una caída? No sé, como siempre digo, los ciclistas están trabajando y hay que respetarlos, igual que se respeta a todo el mundo en su trabajo. Y llegamos al sprint. Y de nuevo, Unibet haciendo un trabajo casi perfecto para Dylan Groenewegen. A 1,5 kilómetros para el final, están controlando la cabeza del grupo y poniendo a Dylan en una posición privilegiada. Señores, yo creo que ya se merecen una victoria Unibet. Lo está haciendo muy bien. Y yo creo que es uno de los equipos que lo está buscando bien y lo está mereciendo, pero no está teniendo ninguna suerte. A 600 metros se entra en el terreno adoquinado, brillante, húmedo, se ven paraguas abiertos entre el público. Unibet sigue controlando con 2 corredores, por tanto la cosa le pinta bien. Y a 300 metros llegan a la curva de 90 grados y el primero en caer es Dylan Groenewegen y su compañero de equipo. Se van los dos cogiendo la curva y se van al suelo. Y eso hace que los que vienen detrás, pues simplemente por la inercia de frenar y de pisar el freno, por muchos también se vayan al suelo. Unos más, unos menos. Jonathan Mila, por ejemplo, sí que llega a caerse, pero yo creo que de forma bastante lenta. Urlisa Urlar sí que pega un buen porrazo. Se ve que se ha hecho daño en un codo. Veremos a ver el parte médico. El que no acaba de caer del todo es Paul Manier, que sí que se queda como medio enganchado con un corredor, pero lo consigue solucionar en pocos segundos. Y aquí hay que decir que los primeros que pasan la curva son Davide Ballerini y Jasper Stuyven, que iban posicionados en cuarta y quinta posición en ese momento. Por tanto, oye, no estaban mal emplazados para el sprint, lo estaban como buscando. Es decir, no es una cuestión de que, oye, me ha tocado la lotería, sino estaban en el sitio adecuado cuando tocaba y han aprovechado su oportunidad. Con esa caída, Davide Ballerini y Jasper Stuyven han conseguido un pequeño hueco. Davide Ballerini ha podido aguantar el empuje de Jasper Stuyven y ha podido ganar. Por detrás hemos visto a Paul Manier pegando una remontada espectacular y adelantando pues a no sé cuántos ciclistas, pero la verdad es que ha adelantado a un puñado de ciclistas para acabar tercero. Así ha acabado la etapa. Davide Ballerini primero, Jasper Stuyven segundo, Paul Manier tercero, Jetse Plower del Alpecin cuarto, Ben Turner quinto, Alex Segar sexto, Luca Mozzato séptimo, Filippo Magli octavo, Enrico Sanoncello noveno y Casper Van Nunden en la 10ª posición. Con esto, pues Davide Ballerini consigue su victoria número 11 como profesional. Es la primera victoria en una gran vuelta y hay que recordar que como victoria más importante hasta este momento era la Omloop Nieuwsblad que ganó en 2021. Declaraciones del corredor en meta. Dice: siempre he querido ganar una etapa en el Giro, como todos los años que he participado en esta carrera, pero hoy Matteo Maluzzeri era el velocista designado. Intenté trabajar para él, pero cuando llegamos a la última curva vi que los 2 corredores se cayeron. Salí de la curva y oí por radio: vamos, vamos, vamos a meta, hay una brecha. Empecé mi sprint y solo esperaba que la línea de meta se acercara rápidamente. Lo conseguí. Estoy muy contento. Por fin tengo mi primera victoria de etapa en el Giro. Es muy importante. Hemos trabajado duro, pero pude para conseguir este resultado y siempre es difícil ganar en el ciclismo, sobre todo cuando menos te lo esperas. Victorión de Davide Ballerini y Astana, que sigue haciendo las cosas muy bien, la verdad, ¿eh? Y sin cambios en la general, Alfonso Laulio, como era de prever,
un día más líder y no hay ningún cambio entre los 10 primeros. Segundo Igor Arrieta, tercero Cristian Scaroni, y ahí un poco lo podemos dejar. La única variación que hay es Lenen Van Empel, que encabezaba antes el grupito, vamos a decir, de los mejores a 6.22 y ahora está a 6.20 por los 2 segundos que ha conseguido de bonificación. Son 26 los corredores que ahora mismo están en esos de 6.22 para arriba. Claro, se han colado bastantes corredores de la escapada de ayer. La clasificación post puntos, pues Paul Mañé 130 puntos, Jonathan Milan 64, David de Ballerini 58. Se le ha puesto un poco mejor a Paul Mañé esta clasificación. La clasificación de la montaña, pues sin muchos cambios, porque el único que había por aquí delante era Manuel Tarozzi y solo había 3 puntos, bueno, 3, 2 y 1 en puntos en juego y se los ha llevado Manuel Tarozzi, por tanto, Diego Pablo Sevilla continúa un día más de líder de la montaña. La clasificación de los jóvenes, pues Alfonso Eulalio sigue primero, Igor Arrieta segundo, Andrea Raccani tercero. Y la clasificación de los equipos no está, pero si ayer recuerdo que Astana iba líder, pues supongo que lo seguirá siendo en estos momentos. Y esto ha sido lo que ha dado de sí la sexta etapa, y si queréis, nos vamos ya a la séptima etapa, la primera etapa importante de verdad de este Giro de Italia. Aunque al final, oye, todos los días se van sumando esfuerzos, se van sumando caídas, se van sumando porrazos y al final todas las etapas son importantes. Pero bueno, ya me entenderéis cuando digo que es la primera etapa importante. ¿Y por qué es la primera etapa importante? Pues primero, porque tiene 244 kilómetros, es la etapa más larga de este Giro de Italia. Y segundo, porque acaba en el Blockhaus. Ya sabéis que son 14 kilómetros al 8,3%, con los últimos 10 kilómetros por encima del 10%. Se sube por su vertiente más dura, la de Ronco Morise. Antes de llegar, terreno complicado en los últimos 100 kilómetros. Se sube, por ejemplo, una cota de 9,5 kilómetros al 5% que no es puntuable, que tampoco lo entiendo. Podrían poner ahí, pues mira, si quieren pueden poner un tercera y regalan unos puntos de la montaña. No lo entiendo. Luego sí que se sube Roncaraso, 5,9 kilómetros al 6,5%, que la han considerado de segunda. Luego hay otra cota no puntuable, 1,8 kilómetros al 7,6%, y otra más que no pone aquí el porcentaje, pero que también pues, subirá un 5 un 6%, y luego sí ya se baja hasta el Blockhaus. El sprint bonificado está justo en la base, más o menos, creo que sí, en la base de la subida. Por tanto, también serán interesante ese detalle. Típica etapa de quitar caretas, y mañana sabremos de verdad cómo llegan los corredores al Giro de Italia. Jay Hindley ganó por primera vez en esta subida en el Giro de Italia de 2022, por tanto seguro que tiene muy buenos recuerdos de esa subida. Estaba buscando a ver quién había estado en esa subida. Si queréis lo puedo buscar muy rápidamente. 2022, Jay Hindley, aquí en el Blockhaus. Ese día Jay Hindley ganó pues sprintando con Román Bardet, Richard Carapaz, Mikel Landa y Joao Almeida. Esos fueron los que llegaron ahí en ese grupo. Luego llegó Domenico Pozzovivo a 3 segundos, Emanuel Buchmann a 16 segundos, Vincenzo Nibali a 34 segundos, Alejandro Valverde a 46 y teníamos a Tim Aresman que llegó a 58 segundos. Por tanto, ahí lo tenéis. En ese momento estaba líder Juanpe López, que mantendría el liderato por 12 segundos. Pero ya digo que la vertiente, mira, también fue la vertiente, lo estoy viendo aquí, el Ronco Morise, es decir, que fue la misma vertiente por la que se sube este año. Mañana, en principio, ¿qué debería pasar? Pues en principio debería pasar que Jonas Vingegaard pues despeje todas las dudas que hay y gane la etapa y la gane con una buena distancia. Para nosotros, ¿qué sería ideal? Que le saliera algún rival. Y tenemos que pensar en rival en Giulio Perichari. De momento, sobre el papel, es el que parece que podría aguantar a algún envite de Jonas Vingegaard. Yo creo que al final Jonas Vingegaard va a ganar en solitario. Pero ese sería el deseo. Giulio Perichari estaría como en el segundo escalón. En un tercer escalón, vamos a ver.
¿qué hombres tenemos? Por ejemplo, Egan Bernal, hasta lo de la hasta lo que le pasó en la cuarta etapa, hubiéramos pensado en él sí o sí. Ahora hay muchas dudas sobre cómo puede acabar la etapa de mañana. Giulio Ciccone, siendo el corredor que más ventaja tiene sobre los demás, pues seguramente le hará gracia intentar acabar. Vamos a ver si peta o no peta, porque Giulio Ciccone suele ser de esos corredores que un día u otro pues tiene un mal día y acaba petando. Tina Aresman, pues si Egan Bernal está mal, Tina Aresman tendrá que poner toda la carne en el asador para aguantar. Enric Mas, las sensaciones que están dando no son malas. Tampoco es que hayamos tenido mucho donde ver si está bien o no Enric Mas. Por tanto, mañana vamos a salir totalmente de dudas con Enric Mas. Ben O'Connor también puede hacer un buen papel. Jay Hindley, que se conoce de pe a pa a la subida. Y, cómo no, Felix Gall. Yo creo que ahí esos serían los corredores del tercer escalón. Y en un cuarto escalón aún pondría a Michael Storer. Vamos a ver cómo llega. Derek Guy, que en principio debería estar en el segundo escalón, pero con lo de la caída, pues hay esas pequeñas dudas de ver si está totalmente recuperado, si no le va a tener molestias. Lenen Van Empel, lo he puesto, no sé si va a poder aguantar esos porcentajes, pero se le ve tan activo, se le ve tan fresco, que a lo mejor pues puede tener todavía un día. Damiano Caruso ya sabéis que, bueno, primero, ahora la cosa es muy diferente, ¿no? Porque estará Afonso Eulalio intentando aguantar al máximo en esta clasificación y vamos a ver qué papel le dan a Damiano Caruso. Es decir, aquí pueden pasar dos cosas. La primera, que le digan a Damiano Caruso, tú tira para adelante. Eres libre de intentar aguantar al máximo en esta etapa y conseguir tu mejor posición. O segunda, le pueden decir a Damiano Caruso, tú quédate siempre con Eulalio, que tenemos que intentar salvar la maglia rosa y que pierda el mínimo tiempo posible. Entonces, Damiano Caruso lo podemos descartar, porque en principio yo creo que Eulalio puede aguantar gran parte de la montaña, pero creo que al final cederá porque no sé, a ver, que es muy buen escalador y vamos a ver si el maillot rosa no le da alas, pero en líneas normales no debería aguantar entre los 10 primeros, ¿vale? Por tanto, vamos a ver también esa duda de Damiano Caruso. Luego también tendremos a David de Pingansoli, que estará trabajando para Jonas Vingegaard y espero que no se deje ir y que por tanto pues pueda estar luchando ahí por los 6 primeras posiciones. Y finalmente tengo muchas ganas de ver hasta dónde puede llegar Mathys Rondel. Esos serían los corredores que veo mañana como protagonistas de la etapa. Pues nada, mañana os lo contaré y espero que tengamos uno de esos días bonitos en el Giro de Italia, que feos ya hemos tenido alguno que otro este año 2026. Como siempre, si os ha gustado este programa, ya sabéis que podéis dejar vuestro like para hacérmelo saber. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.